Amados hermanos y amigos, paz de Cristo, gracias por abrir la puerta de sus hogares y también por seguir abriendo su corazón para adorar a Dios juntos y estudiar la palabra de Dios juntos. Y recuerden que nuestros hogares también deben de ser centros de adoración e instrucción de la palabra de Dios. Deseo compartirles el día de hoy el tema gracia suficiente, y es mi oración que este tema pueda bendecirles y aportarles para seguir enfrentando ese tiempo, esa situación complicada que nos ha tocado vivir, enfrentarla con optimismo, con fe, con confianza, con esperanza. Yo creo que para todos nosotros el apóstol Pablo es como un héroe. Hace unos días tenía un desayuno con unos amigos pastores y uno de ellos comenzó a hablar de sus experiencias de este año, algunas experiencias difíciles. No lo contó como algo triste, sino inclusive fue un momento ameno, un momento divertido, porque cuando nos hablaba de las diferentes situaciones que había experimentado, le había dado coronavirus, después le dio dengue y alguien más bromeó, dice, ahora falta que te dé influenza, y luego ya le habían pasado otras situaciones, y uno de los compañeros le dijo, bueno, tú estás haciendo competencia con el apóstol Pablo, y todos nos reímos. Y es que para todos nosotros el apóstol Pablo es un modelo. Fue un hombre que enfrentó crisis tras crisis, enfermedades, persecuciones, y mantuvo su entereza espiritual, su entereza emocional, y siguió viendo hacia Jesucristo. Su vida estaba orientada totalmente hacia Jesús. Yo les he dicho que uno de mis sueños es poder ir a Roma, a ese lugar donde dice la historia que el apóstol Pablo fue degollado, y quedarme un rato ahí reflexionando. Yo creo que todos admiramos la entereza con la que este hombre se enfrentó ante las crisis y se mantuvo fiel a Dios. Una de las ocasiones Dios le dijo, básate mi gracia. Eso sucede en 2 Corintios 1, 7 al 10. Vamos a leerlo en la Reina Valera 2015. Dice, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne. Ahorita vamos a hablar de cuál es posiblemente este aguijón. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco con las debilidades, ojo con esto, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acompáñame a orar por esta reflexión. Señor, te doy muchas gracias por las familias y hogares que el día de hoy han abierto la intimidad de su hogar para adorarte y para exaltarte el día de hoy juntos. Te pido, Señor, que esta palabra pueda bendecirnos y nos sigas orientando hacia tu presencia y tu propósito. Gracias por cada uno de ellos. Amén, amén. ¿Recuerdan cómo veíamos el coronavirus a finales del 2019 o inicios del 2020? Lo veíamos como una enfermedad muy lejana que estaba sucediendo allá en China. Al principio inclusive había bromas y memes sobre el coronavirus. La verdad es que nadie dimensionó que nos llegara de esta manera. En neurociencia se le llama a esto el sesgo optimista. De hecho, hay investigaciones que dicen que los seres humanos somos por naturaleza optimistas. De hecho, dicen los científicos que el 80% de la población tiene un sesgo optimista. Esto significa que somos generalmente optimistas del futuro. Esto es lo que enseñan las investigaciones. El sesgo optimista es lo que nos hace sentir que alguna calamidad que está del otro lado del mundo no va a llegar a nosotros. Y es bueno porque nos mantiene optimistas, pero también puede hacer que nos confiemos. Por ejemplo, el sesgo optimista es lo que puede hacer que una persona, mientras va manejando, mande mensajes diciendo, bueno, a mí no me va a pasar lo que le ha sucedido a otras personas que han tenido un accidente mientras hacen esto. El sesgo optimista nos puede llevar a descuidarnos
también. Así que tiene una cuestión positiva y una cuestión negativa. Nosotros veíamos la enfermedad como algo tan lejano. De hecho, al principio, cuando se hablaba de vacunas, ustedes recordarán que muchos decían que no se la iban a poner porque había una conspiración, creían que había una conspiración alrededor de las vacunas y que nos van a vigilar, que ahorita todo el mundo está esperando que venga la vacuna para tener una esperanza de volver a tenerla, experimentar la normalidad que tanto anhelamos volver a experimentar. Al principio de la pandemia, cuando nos decían esto se va a ir hasta julio, hasta agosto, se nos hacía muy lejano. Y bueno, ahora estamos en el mes de noviembre ya, y algunos científicos, médicos, doctores, dicen que esta pandemia podría, o esta nueva normalidad podría seguirse llevando de la misma manera durante todo el 2021. No es lo mismo vacuna que vacunación, ¿no? Así que hasta que estemos seguros en casa, saliendo de casa, esto parece que va a continuar. Varias veces hemos orado y pedido a Dios que quite esta pandemia. Yo no recuerdo haber escuchado una profecía previa a esta pandemia donde hubiera una advertencia de lo que el mundo estaría por vivir, algo que marca la historia. En muchas ocasiones le hemos pedido a Dios que quite esta pandemia, pero Dios ha decidido que esto continúe. No sabemos si las crisis vienen por una situación u otra. Hemos dicho en diferentes ocasiones que no importa de dónde vengan las crisis, cuál sea la etiología de las crisis, nosotros debemos confiar en Dios. Aunque varias veces hemos pedido a Dios que quite esta pandemia sigue. Algo así le pasó al apóstol Pablo. Dice la Escritura que él tenía un aguijón en la carne puesto por un mensajero de Satanás, pero que Dios lo había permitido. Pablo sabía que Dios estaba en control de esto. Dice Pablo, 3 veces le pedí al Señor y Dios me respondió, bástate mi gracia. Pablo le está explicando a los hermanos de Galacia lo difícil que estaba siendo su vida, pero que él podía mantenerse con optimismo. No sabemos cuál era este aguijón en la carne. Algunos han opinado, o bueno, esta es la idea más antigua, así lo creían algunos teólogos de la historia como Tertuliano, también Jerónimo, que lo que Pablo sufría eran dolores de cabeza. Y es que la expresión aguijón en la carne, o sea, literalmente en el griego, significa una estaca encajada. O sea, pareciera ser que el apóstol Pablo sufría de una enfermedad que tenía un dolor permanente. Algunos opinan que los dolores de cabeza eran resultado de un daño en su vista, o inclusive otros dicen que el problema era una cuestión de ver muy poco, de una ceguera parcial. Y nos podemos dar cuenta de esto, por ejemplo, en Gálatas 4:14 al 15, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, dice, me consta que de haber sido posible, ustedes se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Luego también a los mismos Gálatas les dice en el 6:11, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, está diciendo que escribía con letras grandotas, posiblemente porque no podía ver bien. Recordarán que en el libro de los Hechos vemos que el apóstol Pablo no reconoció al sumo sacerdote Ananías. Bueno, no sabemos cuál haya sido el aguijón de la carne, solamente podemos suponer cosas. Lo que sí sabemos es que era algo que le costaba dolor al apóstol Pablo y que él había orado en varias ocasiones y que la respuesta de Dios es, básate mi gracia. Importa mucho cuál es nuestra actitud al momento de enfrentar las diferentes crisis. Nosotros vivimos una cultura que tiende mucho al placer y por lo tanto a huir de los dolores. Hay personas que han tenido, por ejemplo, un dolor de cabeza y cada vez toman analgésicos más fuertes y desarrollan una tolerancia a los analgésicos y después tienen que tomar mayores dosis o dosis más potentes, porque lo que la sociedad o esta cultura quiere es no sentir dolor. Esto me hace recordar un poco la forma diferente como los judíos ven el dolor.
Se dice que los judíos, por ejemplo, ellos tienen la idea, y esta es una idea que ya es antiquísima, que viene de siglos atrás. Dicen, si en 40 días no has tenido una crisis, una experiencia difícil, es mejor que reflexiones, porque posiblemente en el cielo no te están tomando en cuenta. Una mirada un poco diferente a lo que nosotros experimentamos como cultura. La cultura occidental es distinta. Siempre estamos arrojándonos hacia el placer, o no queremos sentir dolor. Las personas quieren estar lo más cómodas posible, comer lo mejor posible, vestir lo mejor posible. Vamos mucho hacia la comodidad, pero hay algo que nos une a todos. Aunque las personas puedan tener más experiencia, más recursos, más estudios, no importa. Lo que nos une a todos es el dolor. Todas las personas experimentaremos el dolor, tendremos que enfrentar la crisis. No importa la situación socioeconómica en la que se encuentre una persona, nadie está exento de experimentar las crisis, porque la vida duele e importa mucho cuál es la actitud que nosotros tenemos a la hora de enfrentar la crisis. Dios le dijo al apóstol Pablo, básate mi gracia. O sea, valora mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti. Dios le está recordando al apóstol Pablo lo maravilloso que es recibir la gracia. La gracia de Dios es aquello que nos llevó a traer el perdón y la aceptación de Dios. Recordar y reflexionar en la gracia de Dios nos hace conscientes de que Dios no ha diseñado la vida para ser efímera aquí en la tierra, sino que Dios ha creado la eternidad, ha desarrollado la eternidad, y que Dios nos proyecta también hacia esa eternidad. También nos hace recordar que lo más valioso en nuestra vida, realmente lo más valioso de nuestra vida, es haber recibido a Cristo en nuestro corazón. A veces podríamos olvidar todos los favores que Dios ha hecho a nuestra vida y dejar de estar viendo a Jesús. La actitud del apóstol Pablo es increíble, porque después de que él le pide a Dios que le quite su enfermedad o la situación que está experimentando, Dios le dice, básate mi gracia, y eso fue suficiente. O sea, ser consciente de la gracia de Dios fue suficiente para que el apóstol Pablo comience a gloriarse en las debilidades, es decir, a experimentar el contentamiento cristiano en medio de las dificultades. En otras palabras, lograr ser gozoso, una persona gozosa en medio de la crisis. Qué difícil es mantener el gozo, la fe y la esperanza en medio de la crisis. Eso es lo que el apóstol Pablo modela para nosotros. Dios permitió que el apóstol Pablo fuera un hombre que fue experimentado en quebrantos. En varias partes de la Escritura, él narra sus sufrimientos. Por ejemplo, en 2 Corintios 9 a 10. Bueno, vamos a leer 2 Corintios 12, 9 al 10. Dice, mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Luego dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Miren todo lo que él está experimentando, y logra gozarse en medio de esas situaciones. Esto nos hace también recordar lo que dice en el primer capítulo, y luego en el versículo 8, dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Lo dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo sabe lo que es estar en una presión tal que la esperanza es difícil mantenerla. Dice, perdimos la esperanza de estar con vida. Lo mismo dice Pablo en su segunda carta de Corintios 11:23. Les voy a leer esta parte. Dice, son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo les he servido mucho más. Él está defendiendo su apostolado. He trabajado con más esfuerzo. Luego dice, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Versículo 24, en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. En 5 ocasiones. Luego dice, 3 veces me azotaron con varas.
Una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mar. He estado en muchos viajes muy largos, luego enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Luego he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. A menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esta misma debilidad? En otras palabras, ¿alguien ha sufrido más de lo que yo he sufrido? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino y sin que yo no arda de enojo? Le está hablando de su celo para decir, no hay ningún pretexto para alejarnos del camino del Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo, dése cuenta que yo también he sufrido mucho, y está modelando el mantenernos con fe y confianza. Por eso Pablo escribe el famosísimo versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos lo sabemos porque hasta rima. Son de los primeros versículos que los niños aprenden, pero que no se nos olvide que este texto está hablando de ser capaces de mantener el gozo en las situaciones más adversas. No sé cómo les ha ido a todos. De algunos sí conozco y me han contado cómo han experimentado este momento, pero yo creo que todos de alguna otra forma hemos experimentado momentos muy difíciles durante esta pandemia. Yo en esta pandemia me he frustrado, tenía planes que tuvimos que posponer, tenía varios viajes que tuve que cancelar, algunos sueños que esperamos alcanzar de manera corta en este año 2020. Muchos han enfrentado enfermedades, situaciones tan complicadas. Este año el mundo no solamente se ha visto atacado en cuanto a la salud, sino también en la seguridad de las finanzas. Muchos creyentes hemos experimentado ser alimentados por cuervos. Y me refiero a lo que le pasó a Elías, a ser dependientes totalmente de Dios. Siempre somos dependientes de Dios, pero este año yo creo que todos hemos experimentado ser completamente dependientes de Dios en cada momento y en cada situación. Ha sido un año muy difícil, pero nosotros no se nos debe olvidar que Dios nos ha dado su gracia infinita, y eso debe ser lo suficiente para mantener nuestro gozo. La verdad es que siempre nos va a tocar vivir situaciones difíciles, y hay que aprender a vivir con esas situaciones difíciles. Para algunos para todos ha sido esta pandemia, pero en la vida duele y se enfrentan complicaciones. Algunos que tienen a un hijo especial y han tenido con necesidades especiales y han tenido que aprender a vivir con ello. No debe ser nada sencillo tener un hijo que tenga alguna discapacidad. Otros están casados con un cónyuge complicado y están viviendo una relación matrimonial tormentosa. Otros tienen alguna enfermedad que los va a acompañar toda su vida, y que saben que a no ser que Dios cambie esa situación, esa enfermedad siempre va a estar presente. Otros tienen un jefe insoportable, pero no pueden dejar de trabajar, porque la crisis de no tener trabajo sería mucho más difícil. Entonces tienen que aprender a vivir con un jefe difícil, un jefe que cambia de opinión, que volteas a ver la luna para decir, bueno, ¿cómo están hoy? ¿Cómo está la luna? Para ver cómo es que va a estar mi jefe de su ánimo. Otros van a vivir como solteros siempre y van a tener que aprender a vivir con eso. Otros tienen que aprender a vivir con menos que otras personas. Están en una situación económica complicada y han tenido que aprender a vivir con menos
con lo que viven otras personas. También hay que aprender a vivir en la nacionalidad en la que estamos, en la situación económica, socioeconómica que tiene nuestro país o un país. Imagínense aquellas personas que viven en países donde hay constante guerra o donde hay una pobreza extrema en la mayoría de las personas. Cuando volteas a ver a México, dices: Señor, gracias por este México que nosotros tenemos. También hay que aprender a vivir con calor o con climas extremos. Bueno, esa no es nuestra situación acá en Guadalajara, pero las personas que viven en lugares que hace mucho calor tienen que aprender a vivir con calor. Tal vez nos emocionaría que un día cayera nieve, pero las personas que viven en países donde la mitad del año o varios meses del año está cayendo nieve constantemente, muchos llegan a aborrecerla y ellos van a tener que aprender a vivir con eso. Hay personas que van a tener que aprender a vivir con la atracción al mismo sexo, una condición muy difícil para ellos, y poderse, si son creyentes, mantener fiel a Dios en su estilo de vida. Hay otras personas que tienen que aprender a vivir con una historia de una niñez tormentosa, difícil, y tendrán que resolver eso en la vida adulta. Bueno, hay tantas crisis, solamente estoy mencionando una. Algunos otros vivir con la culpa de un accidente que trajo consecuencias difíciles, inclusive hasta fatales para la vida. Todos enfrentamos diferentes crisis en la vida, y cuando no somos conscientes de lo que Dios nos ha dado, entonces el resultado de nuestro corazón va a ser tristeza. Recuerden, el pasto suele verse más verde del otro lado de la cerca, pero si te acercas a la cerca del vecino, te das cuenta que el pasto que él tiene es como el pasto que tú tienes. No hay una gran diferencia. Y esta frase tiene que ver con que a veces no somos conscientes de lo que tenemos en la vida. Es importante mantener una actitud donde no perdamos la fe, donde no nos amarguemos. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos optimistas? ¿Cómo podemos mantenernos fieles a Dios? ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en el camino de Dios en medio de un mundo que presenta tantas complicaciones? Y yo quiero recordarte algo que es importante: orienta tu vida hacia Jesús. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, pero lo que es más importante es que todo eso lo hagamos, pero con una vida orientada a Jesús. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú y yo podemos decir esa frase. La vida que tienes refleja también esta frase: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo esto? Depende cuál es la orientación de mi vida. Hay personas que su vida está orientada al dinero, otros que están orientados a la búsqueda de la fama, otros tienen su vida orientada a la búsqueda del placer. El creyente debe tener su vida orientada a Jesús. Va a seguir trabajando duro, va a seguir enfrentando las situaciones difíciles de la vida, va a seguir siendo responsable con todo lo que tiene que ser responsable, pero la gran diferencia es que su vida está siendo orientada hacia Jesús y está buscando que todo lo que haga de una forma u otra le apoye para vivir ese camino orientado hacia el rumbo de Jesús, de cumplir su voluntad. Cuando decimos para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, significa que estamos siendo conscientes de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que nos anuncia los premios, las bendiciones que tenemos por delante. No permitas que en ese tiempo tu corazón se llene de amargura, haz que tu corazón se llene de paz y de confianza en Jesús. No pospongas decisiones importantes que tienes en tu vida en ese tiempo. Confía en el Señor. Por ejemplo, algunos han pospuesto decisiones importantes como el casarse o entrar a la universidad. Estamos en un tiempo difícil, en una crisis, y tenemos que aprender
a vivir con esta situación difícil. Si tenías un sueño, un propósito, vamos, continúa trabajando por el sueño y tu propósito. Estudia más. Hay muchas personas que se les está yendo la vida por el celular o por Netflix en este tiempo. No están construyendo. Al principio las personas decían, bueno, esto va a pasar 2 semanas y de mientras pues me relajo un poco. Pero muchos ya se han relajado por muchos meses y se han relajado en muchos aspectos de su vida. Se están relajando en su trabajo, se están relajando en sus sueños, se están relajando en sus estudios, muchos se están relajando en su relación con Dios y no se están dando cuenta que la frialdad, el enfriamiento espiritual ya ha entrado a su vida, y el problema del enfriamiento espiritual es que comienza a avanzar sin que nos demos cuenta. El día de hoy recordemos que la gracia de Dios está con nosotros y entonces sigamos construyendo, sigamos tomando decisiones importantes para nuestra vida. Síguete preparando, ten ánimo. Cuando nos desanimamos, entonces las personas se entregan a la distracción, porque hay tanta gente que está distrayéndose en las redes sociales y en televisión. Y esto no es un problema de las nuevas generaciones, ¿eh? Yo he visto a muchas señoras y muchos hombres que se la pasan todo el tiempo en el celular. Se les está yendo la vida como agua entre los dedos en su celular. Tal vez están esperando que esto pase tiempo. No, que pase pronto. No va a pasar pronto. Muchos dicen que vamos a llegar a finales de 2021, posiblemente al primer cuatrimestre de 2022, viviendo esta realidad que estamos experimentando. Así que no te detengas, vamos, levántate, estudia, busca la presencia de Dios, lleva a cabo tu ministerio, evangeliza. Tu responsabilidades como creyentes, llévalas a cabo. No dejes que el desánimo entre a tu corazón. El Señor nos ha respondido: bástate en mi gracia. Sé consciente que la gracia de Dios es suficiente para poder vivir este tiempo en el que tenemos, y es todo lo que necesitamos para poder ser felices y ser gozosos. Orienta tu vida a Jesús. Vamos, iglesia, el reino de Dios no se detiene. No se detiene y nosotros tampoco nos detenemos. Recuerda que la historia nos ha dejado claro que la crisis, la persecución, las guerras nunca han detenido a la iglesia. Lo único que puede detener a la iglesia es la iglesia misma. Nada te puede detener a ti cuando tienes una vida orientada a Jesús. Solamente te puedes detener tú mismo. Es mi oración que en este tiempo tú te levantes con ánimo y fuerza. La base de este ánimo no está en lo que suceda a nivel mundial con la vacuna o con la pandemia. No es la base, la raíz de nuestro gozo está en Jesús, está en la gracia de Jesús, porque nos hemos dado cuenta que la gracia es suficiente para poder ser feliz, para poder ser gozosos y para poder vivir. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por tus hijos. El día de hoy nos has recordado ser conscientes de la gracia maravillosa que tú nos has dado. Señor, te alabamos y te damos gratitud, Señor, por la salvación que has traído a nuestra vida. Posiblemente alguno de tus hijos o tus hijas, en ese tiempo que se ha activado nuevamente el botón de emergencia, o que están en estados o países donde la pandemia se ha reactivado, muchos de ellos estén experimentando ansiedad, o estén viendo esto como algo muy amenazante. Señor, el día de hoy, que la conciencia de tu gracia pueda traer ánimo para tomar decisiones en fe y tener esperanza y poder enfrentar optimistas, pero no un optimismo que tenga que ver con pensar que nos va a tocar una buena suerte. No, un optimismo que está enraizado en un Dios que es bueno, que es maravilloso y que es fiel a nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por recordarnos el día de hoy que tu gracia es suficiente para vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.